Nuestro protagonista era un cocinero increíble y trataba su food truck como si fuera lo más valioso de toda su existencia. La comida de ese tipo era tan absurda que las chicas terminaban completamente enamoradas de él. Este sí que era de esos protagonistas Sigma que entran imponiendo respeto. El loco tenía tanta presencia y por algún motivo bastante turbio, una enorme corporación quería acabar con su food truck. Suscríbanse al canal. Queremos alcanzar la meta de los 1000 suscriptores. Cuento con ustedes. Y sin perder más tiempo, vamos directo a la historia. La obra arranca con el grandulón cocinando tranquilamente. Había 2 agentes observándolo en secreto. En cuanto abrió el food truck, les mandó una notificación a varias clientas en sus celulares. Las chicas se volvieron locas dentro del autobús. Las estudiantes de la universidad también empezaron a perder la cabeza. Apenas recibían la notificación, todos dejaban lo que estaban haciendo y salían corriendo hacia el food truck. Los agentes de inteligencia empezaron a sospechar de aquel cocinero. Mientras tanto, la hija heredera de la empresa más grande de Corea se preparaba para salir a almorzar. La compañía HS dominaba distintos sectores tecnológicos y Sofía era la hija del dueño. Montones de chicas completamente distintas entre sí iban hasta aquel food truck. El tipo jamás imaginó que llegaría tanta gente, así que preparó pocas porciones. Y cuando notó que el lugar estaba repleto, hasta él mismo se quedó en shock. Las chicas lo llamaban Deok, aunque ese realmente no era su nombre. Pero a ellas no les importaba en absoluto. Yo pensé que estaban obsesionadas solo por la comida, pero no, gente. De verdad estaban enamoradas de él. Y siendo sinceros, la escena retrocede algunos años, cuando él estaba deprimido dentro de su habitación. Tenía una deuda de 300 millones debido a una estafa que sufrió. El pobre estaba tocando fondo y sentía que nada podría sacarlo de ahí. Unos hackers habían invadido todas sus cuentas. Incluso la propia familia de Junior decidió cortar relación con él porque ya no tenía dinero para seguir manteniendo a esos parásitos. Y al final, terminó intentando ahogar sus penas. Sin ninguna esperanza, decidió convertirse en vagabundo. Y justo cuando estaba resignado a abandonar su casa, miró sus manos y vio que solo tenía unas cuantas monedas. El cocinero soltó una broma preguntándole por qué tenía esa cara de muerto viviente. Junior, furioso, le respondió al viejo que dejara de hablar de cosas que no conocía. Pero en el fondo, el pobre estaba muriéndose de hambre. Con una sonrisa amable, el anciano Deok, el verdadero original, terminó ofreciéndole una porción de comida. El muchacho empezó a babear apenas sintió el aroma y decidió probarla. En ese instante alcanzó otro nivel. Aquella comida era la más deliciosa que había probado en toda su vida. Era como si cada sabor recorriera cada rincón de su cuerpo. Y así fue como terminó enamorándose de la cocina. Aquello le devolvió las ganas de seguir viviendo y creer en un futuro mejor. Incluso le confesó al anciano que había quebrado y acumulado una deuda gigantesca, pero que había recuperado la esperanza y quería aprender a cocinar platos capaces de devolverle la vida a las personas. ¿Y qué estás esperando, muchacho? Entra de una vez. Voy a enseñarte cómo preparar estas comidas increíbles. Y así transcurrieron 3 años. Y el chico prometió que algún día devolvería la bondad de aquel señor Deok, el viejo Deok, y le dejó el food truck a nuestro protagonista. Mientras cocinaba, el fantasma del anciano aparecía constantemente frente a él. Y aunque el espíritu intentaba hablar con Junior, él no podía escuchar absolutamente nada. Mientras tanto, los empleados hablaban sobre una mujer que había reservado el restaurante entero solo para ella. Se trataba de la única hija del grupo HS, nuestra querida Sofía. La chica había pedido que los mejores chefs del restaurante prepararan algo especial para ella. Era tan rica y famosa que los empleados seguían todas sus historias en redes sociales. En ese momento, ella cortó un pedazo de carne y comentó que se veía bastante desagradable. Los paparazzi registraban cada movimiento de la joven. Ella puso aquel trozo de carne en su boca mientras el chef estaba totalmente nervioso preguntando si le había gustado el sabor. Pero Sofía simplemente terminó vomitando todo encima de la mesa. Después de limpiarse la boca pensó, ¿cómo es posible que no exista ninguna comida que me guste? Ya había probado los restaurantes más exclusivos del mundo y todos le provocaban náuseas. Incluso sentía que se estaba apagando lentamente porque ya nada le daba felicidad. Por eso decidió volver a casa. Ser la heredera millonaria y consentida no era tan divertido como parecía, gente. Incluso comentó que su vida era asfixiante. Y apenas mencionó la palabra asfixiante, el conductor le preguntó si quería bajar la ventana. Pero el grandulón se dio cuenta de que su señorita ya estaba afuera del auto. Entonces le preguntó a su jefa a dónde pensaba ir mientras la chica empezaba a saltar entre los coches. Desesperado, el pobre trabajador llamó rápidamente a la señorita Kim para avisarle que la señorita Sofía había escapado. Y ahí estaba nuestra querida muchacha caminando sola por las calles. Para evitar que la rastrearan, dejó su bolso y su celular dentro del coche. Así que ahora era completamente libre para explorar el mundo. Aunque olvidó llevar dinero y tarjetas de crédito, y lo único que tenía eran cheques de 10 millones de WS. Como necesitaba dinero, necesitaban a alguien para atender la caja, y como era bonita, consiguió el trabajo fácilmente. Un cliente grosero apareció enseguida, pero ella no tenía absolutamente ningún talento para eso. Después llegó un anciano, y como no entendía cómo funcionaban las cosas, el dueño de la tienda decidió pasar a revisar si todo marchaba correctamente. Y cuando llegó al lugar, aquello parecía una zona de desastre, lleno de plumas y huellas por todos lados. Con una sonrisa enorme, ella comentó que las ventas estaban yendo de maravilla, pero obviamente terminó despedida. Sin tener a dónde ir, comenzó a llorar. Por la tarde, le dio hambre y terminó entrando a una cafetería. Al llegar, se quedó observando el menú, después de tomar un café, y, intentando coquetear un poco, el anciano le respondió que solo valía 6 millones. ¿6 millones? Ni loca voy a pagar tanto dinero. Y salió corriendo. Pero la chica era tan inocente y distraída que dejó atrás 5 cheques. Ahora sí estaba completamente arruinada. En ese momento entendió lo difícil que era vivir
vivir sin ser una heredera millonaria. Sí, hija mía, bienvenida al modo difícil de la vida real. Y al final terminó llorando mientras preguntaba por qué su vida era tan complicada. Pero justo donde se detuvo a llorar era exactamente frente al puestito de nuestro protagonista. Él estaba preparando brochetas de pescado y le preguntó si quería una, ya que estaba babeando del hambre. Dios mío, parece que se quedó hipnotizada mirándome. En realidad, Sofía estaba avergonzada porque no tenía dinero. Entonces fue directo al grano y preguntó si él podía fiarle comida, incluso intentando verse adorable. Pero nuestro grandulón dejó claro que no vendía fiado. Solo les fío a los mayores de 95 años si vienen acompañados por sus padres. Al escuchar eso, ella se sintió totalmente derrotada, comentó que era una inútil porque no tenía dinero, y nuestro héroe recordó cómo estaba él mismo 3 años atrás. Por eso decidió invitar a la chica a trabajar dentro de su tráiler. Entonces salió afuera y le dijo que atendiera el puesto por él, pero la pobre Sofía no tenía ni idea de cómo preparar una brocheta. Así que nuestro héroe decidió subir y enseñarle personalmente. Puso un poco de masa en el molde y luego añadió un trozo de carne. La dejó encargándose de la cocción, pero ella terminó quemándolo todo y aquella brocheta parecía más un pedazo de carbón. Sintiendo mucha vergüenza, entonces él tomó la brocheta y decidió probar un bocado. Después le pagó, todavía se podía comer. Entonces, señorita, ahora que tiene dinero ya podrá comprar mi comida. Al escuchar esas palabras, ella quedó completamente enamorada y así recibió la pequeña moneda que él le dio. Dios mío, qué chica tan extraña, no deja de mirarme. Después de recibir su bolsita de brochetas, ella dijo que volvería siempre. Y al terminar el día, él ya había vendido todo su inventario. Muy tierna, ella seguía diciendo que esperaba haber trabajado bien, porque la comida terminó toda quemada. Bueno, está bien, lo hiciste bastante bien. Entonces ella se emocionó muchísimo y preguntó si al día siguiente también podría trabajar a cambio de comida. Ella seguía llamándolo de Oak y él intentaba explicarle que su nombre era Junior, pero ella terminó estornudando y ni siquiera le prestó atención. Al darse cuenta de que ya era tarde y podía tener frío, él se quitó su propio abrigo. ¡Ay, hijo mío! La chica quedó completamente flechada y ya no sabía ni dónde esconder la cara. Hasta el de Oak original parecía enamorado viendo la escena. Un rato después, ambos estaban dentro del auto y nuestro protagonista le preguntó dónde vivía para llevarla a casa. Pero la chica se quedó súper tímida, encogida en un rincón y tartamudeando. Ella confesó que realmente no tenía un lugar donde quedarse. No me digan que encima es una vagabunda, y eso que parece una celebridad. Ah, este tipo sí que es un descarado, ya van a verlo. Se hace el hombre frío, entonces terminó extendiéndole la mano, y claro, ella se puso roja como un tomate. Incluso le preguntó si de verdad estaba tan preocupado por ella, mientras él seguía conduciendo. Él pensó que sería mejor llevarla a su casa. Todo le parecía un poco sospechoso, y ya dentro del apartamento, durante la cena, y ella no dejaba de repetir que jamás había probado algo así, y él se puso triste pensando que ella debía ser realmente muy pobre. Ay, muchacho. Ella explicó que nunca comía ese tipo de cosas. Mientras acariciaba al gatito, nuestro héroe explicó que, en realidad, el gato vivía en la calle y solo aparecía de vez en cuando por su casa. Después de bajar al gato al suelo, ella comentó que pensó que el animal vivía ahí porque había huellas de gato por toda la casa. Y sí, gente, el apartamento estaba bastante sucio. Ni parece la casa de un cocinero profesional. Poco después, al ver aquel ramen instantáneo, parece que jamás había probado un simple ramen. Pobrecita. De verdad debe ser muy pobre. Miren esa carita. Parecía una niña pequeña jugando con la comida. Y entonces él empezó a explicarle cómo había preparado aquella receta. La chica había probado muchísimos platillos antes, pero ninguno le hacía sentir sabores tan increíbles como los de él. Entonces ella terminó diciéndole que tenía un talento impresionante. Después de terminar de comer, ella se acostó en el suelo diciendo que estaba completamente satisfecha. Ni siquiera recordaba cuándo había sido la última vez que había comido tanto hasta quedar llena, con muchísimo sueño, y que él no tenía que preocuparse por ella. No, tranquila, dormimos en la misma cama, y pongo esta cortina en medio. Ella aceptó, y preguntó si eso no sería incómodo para él. No, para nada, estoy bastante cómodo. El fantasmita empezó a decir que su aprendiz era un verdadero dolor de cabeza. Este tipo sí que es lento para captar las cosas, pero no se confundan, gente. Este sujeto de aquí no es ningún santo inocente. Ya van a entender. La pobre Sofía estaba completamente enamorada, y decía que jamás imaginó que su aventura terminaría siendo tan romántica. Entonces Sofía decidió abrir su corazón, y le confesó al chico que gracias a él, había recuperado la fe en la humanidad, porque antes sentía que había tocado fondo. Al lado de The Oak, ella sentía por primera vez lo que significaba vivir de verdad. Toda avergonzada, comentó que él le había regalado un día muy especial, y por eso pensaba recompensarlo con la cantidad de dinero que quisiera. Incluso le preguntó cuánto necesitaba. Tal vez unos 300 millones, pero como el tipo no respondió nada, ella abrió la cortina y descubrió que Junior ya estaba dormido profundamente. El hombre se dormía a velocidad de speedrun, pero justo en ese instante una luz comenzó a iluminar la ventana. Era un helicóptero. Los tipos pensaban que la habían secuestrado, gente. Mientras tanto, el fantasma original, él insistía en que esa chica debía regresar y casarse con su aprendiz, pero el pobre Junior estaba completamente perdido en el séptimo sueño. A la mañana siguiente despertó y encontró el cuarto hecho un desastre. Esperen un segundo, ¿qué demonios pasó aquí? ¿Será que tenía tanta prisa que salió saltando por la ventana? Muy temprano, él terminó yéndose hacia su puesto de ventas. El fantasmita seguía diciendo que imaginaba tener una nuera rica y hermosa, y justo en ese momento apareció un anuncio gigante en las pantallas de la ciudad, mostrando a Sofía como modelo publicitaria, y ahí el fantasma entendió que la chica realmente era millonaria, porque ella era famosa, y entonces empezó a creer cuando dijo que le daría cualquier cantidad de dinero que Junior
Junior pidiera. Incluso recordó a la chica diciendo dulcemente y ella se la depositaría. Y claro, el fantasma ya estaba furioso diciendo que su aprendiz debía aceptar el dinero para pagar la deuda. Además, él sabía perfectamente que aquella chica que se habían llevado, en ese instante Sofía regresó al food truck. Parece que esta mañana te fuiste sin decir una sola palabra. En ese momento, ella le entregó un cheque bastante generoso. La cantidad escrita allí era de 1 billón de WLS, algo así como 700 millones de dólares. Uf, déjalo aquí conmigo. Pero claro, nuestro grandulón no creyó absolutamente nada. Muy feliz. Ella empezó a entrar al camión preguntando cuál era el menú del día, pero como él pensaba que el cheque era falso, simplemente lo agarró y lo tiró a la basura. Hasta llegó a pensar que a esa chica le faltaban varios tornillos. El fantasma intentó agarrar el cheque, pero obviamente no podía tocarlo. Y muy emocionada, Sofía preguntó en qué podía ayudar ese día. Ella brillaba de felicidad, como si estuviera viviendo el mejor día de su vida. Entonces el grandulón le dijo que podía encargarse de preparar la masa. Sofía sabía hablar 15 idiomas, incluyendo español, chino, inglés, hindi, árabe y portugués. Y además era una excelente luchadora, aunque cocinando era un auténtico desastre. Pero lo único que realmente quería era pasar tiempo junto a su amado. Así que rápidamente se recogió el cabello. Esperen, oye, Sofía, no puedes cocinar usando esa ropa. Vas a terminar toda sucia. Con una sonrisa, empezó a desabotonarse la ropa diciendo que precisamente por eso venía preparada. Terminó quitándose aquella chaqueta y debajo llevaba una ropa deportiva bastante ajustada, o tal vez era un pijama, quién sabe. Los expertos en moda que expliquen eso. Al ver aquello, este tipo sí que es un descarado. El sujeto se asustó tanto que golpeó el recipiente, y el aceite empezó a salpicar hacia Sofía. Mientras ella preguntaba por qué el chico estaba tan alterado, él notó que podía quemarse, y rápidamente se puso enfrente para protegerla como todo un héroe. Y como era de esperarse, aquello terminó creando un momento súper romántico entre los dos. Ella quedó muy cerca del rostro de Junior y justo en ese instante él escuchó a uno de sus clientes llamándolo por su nombre. La chica se quedó completamente confundida. Espera un momento, van a pensar cosas raras de nosotros. La escena cambia hacia la presidenta de la empresa HS. Ella era literalmente la mujer más poderosa de Corea. Entonces preguntó dónde se encontraba su hija. Uno de los empleados respondió que no sabía dónde se había metido Sofía, y con solo chasquear los dedos, llamó a la señorita Kim, su secretaria, ordenándole que encontrara a su hija porque ella misma iría personalmente a buscarla, y así terminó llevando a toda su will de mafiosos tras nuestro protagonista. El fantasma reconoció inmediatamente que aquella mujer era la presidenta de HS, y uno de los guardaespaldas de la madre de Sofía fue directo contra el pobre Junior, y en cuestión de segundos terminó inmovilizado. Aquella mujer pensaba que nuestro protagonista había secuestrado a la chica. La señorita Kim, completamente furiosa, empezó a preguntar qué estaba haciendo ese desgraciado con la señorita Sofía, pero la presidenta de la empresa les ordenó a todos que se calmaran y escucharan primero lo que él tenía que decir. Dependiendo de tu respuesta, ya quedó claro que nuestro querido Junior no nació precisamente con buena suerte. Qué manera de estar salado, hermano. Entonces él empezó a explicar que tenía ese food truck y se dedicaba a vender comida allí. Sofía también aclaró que había ido hasta ese lugar por voluntad propia. Mientras sostenía aquella brocheta, la mujer preguntó cuánto costaba. Junior respondió que valía 10,000, y la mujer empezó a decir que eso era comida de pobres. Al ver toda la escena provocada por su madre, la chica comenzó a sentirse horrible, porque estaba humillando al chico que le gustaba. La mujer incluso comentó que, y miren la cara que puso, porque la diferencia social entre ambos era gigantesca. La mujer preguntó si aquel pobre realmente sentía algo por su hija. No, no me gusta, ni siquiera conozco de verdad a esta chica. Pero la madre de Sofía pensó que él estaba mintiendo, y todavía preguntó si había sido él quien pasó la noche con ella durmiendo en la misma cama. Él intentó explicarse mientras Sofía estaba ahí toda enamorada, feliz porque casi había dormido abrazada a él. Después de descubrir que aquello era cierto, la señorita Kim se puso furiosa, y la madre de la chica consideró aquello un escándalo. Pero Junior golpeó la mesa diciendo que no había hecho nada indebido con ella. Ellos solo habían dormido, pero la presidenta se acercó al chico y le advirtió que, si se atrevía a hacerle algo malo a su hija, moriría. En realidad, ella dijo algo mucho más salvaje sobre cortarle ciertas partes, pero mejor dejémoslo censurado para mantener monetizado el video. Temblando por completo al verse rodeado de mafiosos, él empezó a tartamudear sin saber qué responder. La presidenta también comentó que él perfectamente podía casarse con su hija, pero tendría que abandonar el food truck. Ese restaurante móvil era lo más importante de toda su vida, así que terminó rechazando la propuesta. En ese momento la presidenta chasqueó los dedos y llamó a la señorita Kim. Ella había traído consigo una maleta llena de dinero. El fantasma seguía insistiendo en que su alumno debía aceptarla. Y la chica, desde el fondo, la presidenta estaba ofreciendo 10 billones para que él se casara con Sofía. Pero nuestro grandulón golpeó aquella maleta y lanzó el dinero por el aire. Él dijo que no quería ese dinero, dejando a Sofía completamente sorprendida. Ni siquiera la presidenta esperaba una reacción así. Él necesitaba desesperadamente dinero para pagar su deuda, pero quería conseguirlo honestamente, gente. Espera, ¿dijiste que me darías todo ese dinero si me caso con ella? Él miró a Sofía y hasta pensó que tampoco era una idea tan mala, porque la chica era bastante adorable. Sin embargo, terminó rechazando la oferta diciendo que jamás se casaría de esa manera con ella. Eso le parecía demasiado humillante, y Sofía empezó a gritar diciéndole a su madre que dejara de hacer eso. Pero la presidenta seguía insistiendo, y nuestro héroe volvió a responder que nunca aceptaría un matrimonio de esa forma. La pobre chica ya estaba roja como un tomate, y hasta comentó que todo aquello era extremadamente vergonzoso. Piénsalo bien, muchacho. Eres pobre. Esto podría cambiar toda tu vida. Ni lo intentes, señora. Puede ir olvidándose de esa idea. No voy a abandonar el food truck.
Poniendo un dedo sobre la nariz de Junior, ella empezó a decir que ese chico era demasiado adorable. Entonces decidió repetirlo una vez más. Él debía dejar atrás ese restaurante ambulante. Incluso comentó que él debía convertirse en el nuevo heredero de la empresa HS, pero él se molestó y cerró aquella maleta de golpe. En ese instante, preguntó si acaso ella también formaba parte de los conspiradores que querían destruir su camión. Escuche bien, señora. Sé perfectamente que hay gente intentando acabar con este vehículo. Además, usted tiene cara de estafadora. La mujer respondió que le parecía interesante su valentía, aunque lo que más odiaba en el mundo eran las personas imposibles de controlar. Mientras tomaba un recipiente de comida, él le dijo que podía retirarse porque jamás cambiaría de opinión. Y hágame el favor de no volver aquí nunca más. Y eso también va para ti, Sofía. Al escuchar esas palabras, ella preguntó si Deok-un realmente hablaba en serio. Al final, su madre había destruido completamente su sueño de conquistar el corazón de Deok. La escena cambia hacia el edificio de la empresa HS. La chica estaba muy triste mientras hablaba con su madre. Había pasado toda su vida haciendo exactamente lo que su madre quería. Y ahora que deseaba vivir su propia vida, su madre no la dejaba. Justo cuando finalmente había encontrado a alguien que le gustaba de verdad, su madre apareció y arruinó todo. Con total tranquilidad, la presidenta respondió que ella estaba cambiando toda su fortuna por un simple pobre. Y todavía seguía diciendo que esos plebeyos no valían nada y pertenecían a un nivel completamente diferente. Incluso intentó explicarle a su hija que personas como ellas debían relacionarse con gente del mismo estatus. Y luego preguntó si ya había terminado con Deok. La presidenta dijo que, porque en todo el mundo no existía nadie al nivel de ellos, pero ya que su hija quería salir con Deok, ella terminaría permitiéndolo. Lo único que necesitaban hacer era asegurarse de que él jamás volviera a usar aquel food truck. Sí, gente, existe una razón bastante oscura detrás de por qué todos querían acabar con ese camión. Y la mujer todavía amenazaba a su hija, diciendo que solo permitiría que siguiera viendo a ese chico si lograba convencerlo de dejar de cocinar. Y ahí nos damos cuenta de que realmente debía ser difícil vivir como Sofía, porque su madre estaba completamente loca y obsesionada con controlarlo todo. La escena regresa al restaurante ambulante. Él estaba limpiando la fotografía de Deok y hasta le prometió al anciano que cuidaría ese food truck, y el fantasmita seguía diciendo que debía abandonar esa vieja chatarra. En ese momento recordó a la querida Sofía y hasta comenzó a arrepentirse de haber dicho aquellas palabras. Se acordó de lo hermosa y dulce que era, aunque también pensó que tal vez todo había sido una actuación para engañarlo. El tipo se enfadó porque ya estaba empezando a enamorarse. Y muy serio, afirmó que no volvería a caer en otra estafa, ya que la que sufrió hace 3 años casi destruyó completamente su vida. La escena cambia hacia la casa de la chica. Ella estaba llorando en su habitación, totalmente deprimida. Todo porque Deok le había dicho que jamás regresara a ese restaurante. Y toda esa situación era culpa de su madre, una auténtica villana que intentaba controlar cada aspecto de su vida. Si no fuera por su madre, ella estaría abrazada a Deok ahora mismo, porque él era literalmente su príncipe encantador. Ese chico había hecho cosas románticas que nadie jamás hizo por ella, y por eso sentía que él era su alma. Y fue precisamente por esas acciones de Deok que terminó enamorándose perdidamente. Pero entonces la chica tuvo una idea y salió corriendo hacia la puerta. Abrazó a la señorita Kim y le dijo que dejara todo preparado. ¿Cómo que preparado, señorita? ¿Preparado para qué? Ella respondió que iba a hacerle una propuesta a Deok. La escena cambia al día siguiente. El grandulón comentaba que el clima estaba bastante bonito. Entonces escuchó un ruido extraño y al mirar al cielo, estaban llevándose su camión. No puede ser, me están robando. Cuando observó mejor, efectivamente era su food truck. El pobre estaba atrapado en la parte superior del edificio, entonces bajó corriendo las escaleras. Para llegar más rápido, terminó alquilando una bicicleta, y así empezó a pedalear a toda velocidad. Cuando finalmente llegó al lugar donde estaba el helicóptero, el tipo ya estaba agotado. Había un camión muchísimo más grande, completamente envuelto como si fuera un regalo. La puerta del enorme camión empezó a abrirse, y nuestra querida Sofía apareció dentro vestida de novia. Ella apareció dándole la bienvenida a Deok-kun. Toda avergonzada, confesó que había preparado todo aquello especialmente para él. Pero cuando vemos la cara de Junior, queda clarísimo que no estaba feliz en absoluto. Ella había robado, entre comillas, su food truck, y le preparó un camión muchísimo más moderno pensando que le encantaría. Y todavía explicó que dentro tenía equipos de última tecnología y todo lo necesario. Ella creía que él amaría semejante regalo, pero las cosas no salieron así. Él explotó de furia y comenzó a gritarle: «No, hermano, no le hagas eso a la pobre muchacha». Dentro de la cabeza de la chica, ella se imaginaba cocinando algo especial para él, y justo en ese momento él aparecería para ayudarla. La chica había creado toda una fantasía donde ambos cocinarían juntos, igual que aquella vez de la semana pasada. Incluso imaginaba a Deok hablándole con una voz seductora, diciéndole que no se preocupara porque aquello era peligroso. Ella respondería que quería cocinar para él, y luego ambos terminarían besándose de manera súper romántica. En sus fantasías, y regresando a la realidad, ella estaba contándole todo ese plan a la señorita Kim. La secretaria preguntó qué demonios había visto ella en un pobre como él, y el plan de la chica era vender sus joyas para comprar aquel camión. Ella era tan absurdamente rica que poseían prácticamente las pinturas más valiosas del planeta. Además, la empresa HS también controlaba varias estaciones espaciales, y la secretaria seguía diciendo que no debería enamorarse de un pobre como aquel cocinero. Pero ya era demasiado tarde. La señorita Sofía estaba perdidamente enamorada, aunque ella sabía perfectamente que su madre actuaría como una completa idiota. Pero no importaba, gente. Ella ya había decidido seguir a su corazón. Después de todo, los momentos que vivió con Deok-kun dentro del tráiler fueron los mejores de toda su vida. No existía ninguna felicidad que pudiera comprarse con dinero. Ella le contó eso mismo a la señorita Kim y dijo que renunciaría a toda su fortuna con tal de quedarse junto a él. Y toda emocionada
emocionada afirmó que convertiría a Deo-kun en el hombre más feliz del mundo. Hasta el fantasmita comenzó a bromear diciendo que él se convertiría en el príncipe encantador de Cenicienta, y que incluso debía ponerle el zapatito de cristal a Sofía. El grandulón podría vivir una vida tranquila y feliz junto a ella. Sin embargo, él estaba completamente furioso. Muy alterado, empezó a preguntarle si había destruido su food truck, y también la acusó de querer estafarlo. La chica se asustó tanto que empezó a tartamudear. La señorita Kim apareció rápidamente para defender a su jefa, preguntando qué demonios tenía ese sujeto en la cabeza. La verdad, gente, es que él estaba traumatizado por aquella estafa que sufrió hace 3 años. Por eso sentía que cualquiera que se acercaba intentaba engañarlo. Pero, ¿de verdad todo era paranoia suya o realmente existía una conspiración? Sigan viendo. La señorita Kim seguía diciéndole que era un idiota y que Sofía realmente estaba enamorada de él. Pero el grandulón terminó soltándose y dejó claro que ya no volvería a caer en ese tipo de cuentos. Incluso afirmó que no le importaba si ella era rica o no, porque lo único que deseaba era vivir tranquilo. También le pidió que dejara de llamarlo Deo-kun, ya que ese era el nombre del restaurante y no el suyo, y que no importaba lo que intentaran hacer, jamás entregaría su food truck. Incluso señaló su propio pecho diciendo que, si querían quitárselo, tendrían que pasar sobre él primero. Y claro, ella entendió todo completamente al revés. La chica imaginó que él le estaba diciendo que conquistara su corazón. Y miren nada más la manera en que lo veía, gente, como si fuera un príncipe salido de un cuento. Pero la pobre chica ya estaba demasiado ilusionada. Entonces él volvió a repetirle que no regresara jamás a ese lugar. Él realmente creía que ella formaba parte de la conspiración que quería destruir su food truck. Al día siguiente, el tipo andaba ahí agregando ketchup, condimentando la comida y finalmente entregándosela a un cliente. Desde lejos, Sofía observaba toda la escena y estaba feliz porque el negocio tenía bastante movimiento. Y ese movimiento existía gracias a los mafiosos que ella había enviado a comprar comida allí. Él empezó a sospechar porque todo aquello le parecía demasiado extraño y ella se escondió detrás de un árbol. Entonces, fue a intentar comprar una brocheta, pero no funcionó. Así que decidió cambiar de disfraz y al final terminó apareciendo incluso con una enorme cabeza de perro, aunque nuestro héroe seguía negándose a venderle algo. Oye, Sofía, sé perfectamente que eres tú. La chica comenzó a gritar preguntando por qué estaba siendo tan cruel con ella. Ella solo quería volver a probar una comida deliciosa, pero el grandulón seguía diciendo que ella quería estafarlo. En ese instante, ella gritó con todas sus fuerzas que haría lo que fuera necesario para volver a comer su comida. Esta chica sí que está rarita. ¿De verdad le gusto o solo intenta meterme en otro problema? En ese momento, el grandulón simplemente abrazó a Sofía. El corazón de la chica se detuvo por un segundo. Esperen, ¿qué intenta hacerme ahora? Hasta imaginó que estaba por comenzar una escena súper romántica y ya se preparaba para besarlo. Tranquila, ¿qué estás haciendo? En realidad, gente, él ni siquiera la estaba abrazando. Lo que hacía era ponerle un delantal y hasta explicó que se lo colocó para que no se ensuciara. Pero entonces ella empezó a quitarse toda la ropa, diciendo que no le importaba ensuciarse. Ahí va otra vez intentando hacer que me enamore de ella. Después de insistir bastante, terminó aceptando y se puso el uniforme. Y así nuestro grandulón la puso a trabajar como mesera, aunque había alguien grabándolo todo. Ella incluso intentó freír algo de comida y más tarde estaba comiendo tranquilamente. Era la señorita Kim quien estaba registrando todo aquello y además enviaba las fotos y videos a la presidenta de HS. La madre de Sofía le dio algunas órdenes a su secretaria y entonces la escena cambia hacia la noche en la casa del grandulón. Junior ya se había duchado cuando recibió una llamada. Sofía le había enviado una foto súper tierna y hasta preguntó si acaso no se veía bien usando esa ropa. Pero Junior pensaba que la chica solo quería seducirlo para robarle el food truck, así que ignoró todos sus mensajes. En ese momento terminó escribiendo un correo electrónico. Había enviado una solicitud para colocar su food truck dentro de un parque de diversiones. Y temprano al día siguiente, cuando llegó al lugar, el parque estaba completamente vacío. Había preparado helados deliciosos y también un montón de dulces. Incluso imaginó que ganaría muchísimo dinero para pagar toda su deuda. Pero había un problema. El parque estaba desierto, no había nadie, y eso era raro porque el clima estaba perfecto. Entonces escuchó un ruido, y quien apareció fue precisamente Sofía. Ella terminó dándole un mordisco a uno de los helados, y mientras limpiaba su boca, comenzó a decirle a Deok que ya había llegado. ¿Qué? ¿Cómo me encontraste aquí? Ah, espera, ya entendí. Él levantó un helado y preguntó si acaso ese parque también le pertenecía, considerando lo absurdamente rica que era la chica. Pero ella respondió que no, aunque luego confesó que ningún cliente aparecería en el parque ese día. Eso era porque había alquilado el parque entero, y eso le costó más de 5 millones. Durante todo ese mes, mientras intentaba seducirlo, él pensaba que terminaría quebrando, pero en ese momento, tendrían todo el parque solo para ellos dos. Y al fondo, ella estaba allí siguiendo órdenes directas de la presidenta. Con algo de molestia, la señorita Kim aceptó quedarse allí interrumpiendo a los dos. Estaba furiosa porque la presidenta le dijo que, si no resolvía el problema, terminaría despedida, y completamente irritada, afirmó que demostraría que podía encargarse de la situación. La presidenta había dicho que su hija se había descarriado por culpa de ese hombre, y que la única forma de devolverle la pureza a Sofía era eliminar a ese chico de su vida. Entonces la señorita Kim dijo que incluso intentaría hacer que el muchacho se enamorara de ella. Ay, hija mía, va a estar difícil que nuestro protagonista se enamore de ti. La secretaria hasta había visto algunos videos antes. Básicamente era un curso sobre cómo conquistar a un hombre. Ella estaba decidida a hacer que nuestro héroe cayera completamente rendido ante ella. Espera un segundo, ¿por qué esta mujer me mira de esa manera? Y el juego comenzó a girar. Sofía se estaba divirtiendo muchísimo, pero la secretaria no dejaba de clavarle la mirada al chico. Creo que esa mirada tuya no va a funcionar, señorita Kim. El pobre Junior no estaba acostumbrado
acostumbrado a esos juegos y empezó a marearse. Y en las demás atracciones casi termina muriendo asfixiado, aunque al final sí terminó divirtiéndose un poco. Cuando todo terminó, Sofía estaba súper feliz diciendo que el día había sido increíble. Mientras tanto, ya que la señorita Kim solo protegió a Sofía con el paraguas en la atracción de agua. Toda emocionada, ella se acercó a Junior. Después de eso, fueron a una tienda de ropa dentro del parque y compraron un conjunto nuevo. A la hora de tomarse fotos, ella intentó darle un beso en la mejilla, pero él la bloqueó usando la mano. Luego subieron a una atracción giratoria y como ella perdió el equilibrio, terminó cayendo encima de él. La señorita Kim empezó a decir que ese descarado estaba intentando aprovecharse de Sofía. Entonces ella saltó rápidamente para separarlos. Pero la secretaria también perdió el equilibrio, gente, y terminó extendiendo la mano para agarrarse del muchacho. ¿Qué pasa contigo, mujer? Si eres su secretaria, al menos deberías poder protegerla, ¿no? Después de escuchar esa provocación, la señorita Kim se enfureció y de inmediato sujetó al chico para lanzarle una llave de karate. El pobre solo quería trabajar tranquilo, gente. Y mientras sostenía a Sofía entre sus brazos, después de eso, él no entendía cómo Sofía podía tener una expresión tan inocente cuando supuestamente intentaba robarle el food truck. Y por otro lado, tampoco comprendía por qué la secretaria no dejaba de mirarlo todo el tiempo. Intentando provocarlo, ella empezó a girar el juego con toda la fuerza que tenía. Pero Sofía, como siempre, estaba disfrutando feliz, pero Deok ya parecía estar viendo el final del juego en primera persona. Y después de desmayarse, ella empezó a susurrarle al oído que debía enamorarse de ella, intentando algo parecido a una hipnosis. Continuó haciendo eso durante varios minutos, pero cuando él despertó, al sentir la mano de Junior sujetando la suya, la señorita Kim empezó a sudar frío. El tipo era tan atractivo que ella de verdad estaba comenzando a enamorarse. Gente, incluso comentó que las manos de él eran increíblemente fuertes. Esa sensación extraña era algo que jamás había experimentado antes. Toda avergonzada, desvió el rostro mientras él le preguntaba por qué se estaba poniendo roja. Tartamudeando, ella le pidió que la soltara y el tipo preguntó si prometía dejar de girar el juego como una loca. Ella pensó que ese chico estaba usando alguna técnica secreta para darle la vuelta a la situación, pero en ese instante miró hacia su señorita para asegurarse de que no estuviera viendo aquella escena tan incómoda. Pero la pobre Sofía también estaba sintiéndose fatal. Gente, la chica estaba completamente mareada. Entonces la secretaria corrió rápidamente para ayudar a su señorita. En ese momento, ella se sintió súper avergonzada porque Deok había escuchado perfectamente el sonido. Así que le susurró a la secretaria que fingiera que el ruido había venido de ella. Y eso fue exactamente lo que hizo la secretaria, diciendo que el sonido provenía de su propio estómago. Pero nuestro héroe comentó que había escuchado claramente sus susurros, lo que terminó enfureciendo a la secretaria. Minutos después, Sofía fue al baño y él se dirigió a una galería de tiro. Si lograba acertar los premios, podría llevárselos a casa. Pero entonces apareció la señorita Kim diciendo que quería hacer una apuesta. El tipo respiró profundamente y comentó que ella ya lo había estado molestando desde hacía rato, preguntándole directamente qué quería. Apuntándole con el arma, ella dijo que sería totalmente sincera. Él debía elegir o simplemente morir. El chico empezó a sudar frío mientras ella decía que debía escoger enamorarse de ella. ¿Qué clase de tontería es esa, mujer? Baja esa arma ahora mismo. Literalmente le estaba dando como opción enamorarse de Kim. ¿Qué te pasa? Yo no voy a enamorarme de ti. Te estás volviendo loca. Aunque me ofrecieras una montaña entera de dinero, jamás me enamoraría ni de ti ni tampoco de Sofía. Al escuchar eso, el chico empezó a sudar todavía más, y completamente furiosa, el tipo cayó al suelo y empezó a retorcerse de dolor. La bala había impactado en su hombro, y ella explicó que en realidad era un arma de balas de goma, aunque todavía le daría una última oportunidad para responder correctamente. Gritando, «Dios mío, esta mujer sí está completamente loca». Ella apuntó lista para dispararle por la espalda. Pero justo en ese momento apareció Sofía, y como el grandulón estaba corriendo, terminó chocando contra la princesita. Incluso terminó sosteniéndola en brazos, y la chica ya no entendía absolutamente nada. La señorita Kim pensó que ese desgraciado estaba usando a Sofía como rehén, y por eso no podía dispararle, y arrojando su ropa junto con el arma al suelo, dijo que si Deok no sería suyo, entonces no sería de nadie más. Ignorando completamente a la secretaria, ellos fueron hacia una casa embrujada. Era un edificio con temática antigua, y quien estaba allí era el fantasmita. Sujetándose del brazo del grandulón, ella le preguntó si finalmente aceptaba salir con ella en una cita. Él respondió que sí, y le dijo que se quedara bien cerca de él. En ese instante, ella se enamoró todavía más. Pobrecita, ¿verdad, gente? Él solo quería aprovecharse de ella ahora. Quien estaba observando absolutamente todo era la señorita Kim. Ella seguía cada movimiento por medio de las cámaras de seguridad, y disfrazada de fantasma, fue hasta la sala de control para darles un buen susto. Sofía explicó que aquella casa embrujada era la atracción más popular del parque. En ese instante, él terminó pisando una trampa, y al momento sintió que algo muy malo estaba por suceder. Lo que pasó rozándolo fue un enorme cuchillo de carnicero. Incluso tuvo que saltar hacia atrás para esquivarlo. Dios mío, esto es demasiado realista. Con una pequeña risa, ella comentó que esa casa se volvería todavía más divertida porque las trampas eran extremadamente reales. Y justo en ese momento, una flecha casi impacta al muchacho. Él incluso tuvo que agacharse, y por culpa de eso terminó cayendo al suelo con Sofía encima de él, sonriendo, y el tipo estaba muerto del miedo, diciendo que Sofía daba más miedo que toda la casa embrujada junta. La secretaria empezó a notar algo bastante raro, porque todas las trampas que estaba activando solo conseguían acercar más a los dos, y para rematar, personas disfrazadas de zombies aparecieron, obligándolo a huir cargándola en
brazos. En ese momento, la señorita Kim tomó una linterna y dijo que iría personalmente a asustarlos. Ella estaba disfrazada de fantasma para espantarlos. Él también llevaba una linterna y logró verla acercándose. Y casi se lleva una patada en toda la cara. Cuando volvió a apuntar la linterna, notó que ella había desaparecido, pero nosotros vemos que logró saltar por la pared y lanzarse directamente encima del chico mientras gritaba que él no sería de nadie más. Preocupada, Sofía decidió presionar un botón de emergencia y entonces una jaula cayó encima de ambos. Kim intentaba entender qué demonios estaba ocurriendo. La verdad era que los dos terminaron besándose. Ella se alejó diciendo que los labios de él eran increíblemente suaves. Y completamente avergonzada, terminó dándole una patada al chico mientras lo llamaba descarado. Dios mío, el pobre no hizo absolutamente nada, gente. Y aún así solo le toca sufrir. Toda tímida, ella se quitó el disfraz de fantasma y confesó que había jurado que iba a matarlo. Mientras tanto, él repetía que lo único que quería era irse a casa. Entonces Sofía se acercó, diciendo que ella lo llevaría de regreso. Y así ambos terminaron saliendo de la casa embrujada. Presionando un botón en su reloj, ella comentó que no pensaba dejarlo escapar. El chico comenzó a preguntarse dónde demonios estaba la secretaria. Y con una sonrisa bastante sospechosa, Sofía dijo que ahora estaban completamente solos. Él incluso comentó que ella necesitaba parar con todas esas cosas. Entonces la chica volvió a intentar acercarse románticamente al muchacho. Algo incómodo, él preguntó qué tenía que hacer para que ella finalmente desistiera. En una escena bastante romántica, ella respondió que él sabía perfectamente lo que ella quería y comenzó a acercarse lentamente. Lo que realmente quería era quedarse con él, pero justo en ese momento la atracción sufrió una falla y el reloj de la secretaria empezó a emitir un sonido de error, y en ese instante todo el parque quedó sin electricidad, aunque segundos después, el tipo salió corriendo. Esta chica me está tomando por idiota. Ella solo quiere engañarme. Él incluso pensó en romper el contrato que lo obligaba a permanecer en el parque, porque de lo contrario seguiría perdiendo dinero allí. Hasta imaginó que, ya que todos parecían más locos que el anterior, y comentó que también parecía un poco trastornada. Incluso le prometió al señor Deok que no permitiría que nadie robara su camión, y le pidió al anciano que lo protegiera. De vuelta en el edificio de la empresa HS, la secretaria se disculpó ante la presidenta. La madre de Sofía estaba decepcionada, porque la secretaria no había conseguido completar la misión. La idea principal era alejar a Deok de su hija, y con una expresión bastante perturbadora, Kim aseguró que haría que ese muchacho jamás volviera a cocinar en toda su vida. La presidenta amenazó a la señorita Kim diciendo que sería ella quien pagaría las consecuencias. En otras palabras, y la mujer continuó amenazándola, diciendo que no podía permitir que su hija volviera a caer en depresión, porque la última vez terminó completamente destruida y costó muchísimo hacer que recuperara la normalidad. En aquella ocasión, eso había ocurrido hacía 20 años, y ella misma sentía que había sido responsable de la muerte de su padre. Nuestro protagonista se había inscrito en una competencia de comida. En realidad, aunque él no tenía muchas ganas de competir. Mientras metía la pizza al horno, esperaba atentamente el momento exacto para sacarla, y cuando el reloj sonó, apagó el horno inmediatamente. La pizza había quedado crujiente y jugosa. Él esperaba que esta vez pudiera vender bastante, porque el evento del parque de diversiones solo le había dejado pérdidas. El lugar estaba lleno de universitarios, ya que quedaba justo al lado de una universidad. Recordando sus días de estudiante, él sonría al pensar que ya pasó muchísimo tiempo desde entonces. En ese momento aparecen dos nuevos clientes, pero nuestro protagonista reconoció enseguida a aquella chica rubia. Era Park Yuri, y ella se quedó impactada al encontrarse con Junior otra vez. Él recordó cómo era cuando todavía iba a la secundaria, y la chica, toda nerviosa, comentó que había pasado muchísimo tiempo desde la última vez que se vieron. No podía creer cuánto había cambiado ella, y hasta se alegró de saber que logró entrar a la universidad. Y apenas Yuri volvió a verlo, quedó completamente flechada. Hasta sus mejillas terminaron poniéndose rojas. Junior le preguntó si el chico que estaba junto a ella era su novio, y ella respondió casi gritando que de ninguna manera. Entonces él le ofreció probar un trozo de la pizza que acababa de preparar, y cuando ella le dio un mordisco, descubrió que estaba increíblemente buena. El pepperoni tenía el sazón perfecto, y el queso se estiraba como en los comerciales. La comida estaba tan deliciosa que ella sentía que flotaba en el aire, y cada bocado le daba aún más ganas de seguir comiendo sin parar. Aunque había un pequeño problema. Estaba haciendo dieta, y no podía exagerar. Era como descansar en medio de un enorme campo dorado de trigo. Jamás había probado algo tan rico en toda su vida. Con una emoción enorme, ella le preguntó a Junior, soltando una pequeña risa. Él respondió que le alegraba mucho que le hubiera gustado. El amigo de Yuri comentó que a ese ritmo, la chica explicó que estudiaba diseño de moda, y eso hizo que él recordara cuando ella recién había entrado a preparatoria. Siempre había sido muy inteligente, y a veces él incluso le daba dinero para que pudiera comprarse algo de comer en la escuela. Por eso sonrió orgulloso y le dijo que estaba feliz de verla estudiando en la Universidad de Corea. Y como era la mejor universidad del país, obviamente, en ese instante, dos amigas llamaron a Yuri y a su compañero. Antes de irse, ella le agradeció por la comida. Habían pasado años desde la última vez que vio al chico del que siempre estuvo enamorada. Entonces giró la cabeza una vez más y volvió a agradecerle a Junior. Nuestro héroe simplemente levantó la mano y le dijo que se concentrara en sus estudios. Y sonriendo dulcemente, ella respondió, «Déjamelo a mí». Justo entonces recibió un mensaje en el celular de un chico que decía haberla visto hablando con un hombre en un food truck, e incluso la amenazaba diciendo que eliminaría a ese sujeto. La chica se asustó muchísimo, como si alguien realmente la estuviera vigilando. Incluso pensó que sería muy difícil librarse de esa persona. En ese momento, alguien volvió a llamarla, y eran sus amigas. Yuri se disculpó diciendo que estaba demasiado distraída, y así salió corriendo rumbo a la universidad. Durante la clase no podía dejar de
de pensar en Junior y hasta comenzó a dibujarlo en su cuaderno. El amigo de Park apareció preguntándole qué estaba haciendo. Ella, toda avergonzada, intentó esconder el cuaderno, pero al mirar por la ventana alcanzó a ver a nuestro querido Junior. Él seguía vendiendo comida y ella inmediatamente pensó emocionada en volver a verlo. Pero justo en ese momento terminó chocando con alguien. Acabó con un vendaje en la cabeza. Incluso comenzaron a molestarla diciendo que le gustaba un hombre mayor, y ella, toda indignada, respondió que él ni siquiera era tan viejo. En ese momento recordó, cuando todavía estaba en secundaria, aquel chico había sido su primer amor. Él ya estaba en la universidad mientras ella seguía en la escuela. A veces le regalaba dulces, y ella se enfadaba preguntando si acaso la veía como una niña. Pero fueron justamente esos pequeños momentos junto a Junior los que hicieron que terminara enamorándose de él. También recordó una ocasión cerca de Navidad. Ella acababa de salir de sus clases particulares y, casualmente, quien apareció frente a ella fue Junior. En su bolso llevaba un regalo navideño para nuestro protagonista. Él tomó el obsequio, la chica se puso completamente roja al escucharlo, y en ese instante, Yuri no tardó en sujetarle la mano. Ella pensaba que ya estaba en preparatoria, por eso deseaba confesarse cuanto antes. Nuestro héroe sabía perfectamente que ella estaba enamorada de él, pero seguía siendo demasiado joven. Entonces él exclamó que tenía las manos heladas, y hasta le quitó los audífonos para cubrirle las orejas, y que entrara en calor. Después de despedirse, él le pidió que se cuidara y que no se resfriara, pero ella terminó dejándose caer frente al apartamento. La pobre casi se desmaya de lo enamorada que estaba. Ella imaginaba que algún día podrían estar juntos, aunque al final el destino volvió a cruzarlos otra vez. Ese era Junior. Más tarde, la chica regresó, y sosteniendo una lata de refresco, esta chica ya se convirtió en mi favorita, no les voy a mentir. Después de sentarse juntos en un banco de la plaza, él comentó que estaba haciendo frío bastante rápido. Ella tenía las manos apoyadas sobre un regalo, y, algo nerviosa, le preguntó si tenía novia. Mientras bebía el refresco, él respondió que no, aunque sí existía cierta Sofía que no dejaba de complicarle la vida, mientras él tartamudeaba intentando ocultar la vergüenza. Ella le preguntó si de verdad no tenía ninguna novia. Cuando se puso de pie, escondió el regalo y comentó que ahora ya era mayor de edad y además estudiaba en la universidad. Por eso quería entregarle aquello. Estaba a punto de confesarle todos sus sentimientos. Pero justo en ese instante, y para empeorar todavía más la situación, alguien saltó desde el helicóptero. Y sí, era nada menos que Sofía bajando desde arriba. ¿Esa no es Sofía, la heredera más rica de toda Corea? Y lo único que pasaba por la cabeza de nuestro protagonista era cómo esa chica siempre aparecía en los peores momentos posibles. ¿Por qué demonios está aquí esta loca? Ella aterrizó abajo y salió corriendo directo para abrazarlo. La pobre Park Yuri, el chico preguntó cómo esa chica tan extraña había logrado encontrarlo en ese lugar. Y fue en ese momento cuando la rubia empezó a pensar que ellos dos estaban saliendo. Incluso preguntó qué relación tenían, y Sofía respondió tranquilamente que estaban comprometidos. Claro, él no está soltero, está comprometido. Esa era la supuesta verdad, pero el pobre chico intentaba explicarse, aunque la historia era demasiado complicada. Tartamudeando, Yuri le preguntó a su amigo por qué nunca le contó la verdad, y Sofía, toda territorial, le dijo a la entrometida que mejor se fuera porque estaba interrumpiendo su relación. Hasta se acercó para intimidarla un poco. Oye, ¿te gusta Kun? ¿Qué? ¿Jeo-kun? ¿Acaso hablaba de Junior? Sí, hermana, te tocó competir contra la chica más rica de Corea. Eso no iba a estar fácil precisamente. Nuestro héroe se acercó y le dijo a la rubia que no se preocupara por aquella chica rara. Pero la pobre Yuri ni siquiera estaba prestando atención a lo que él decía. Ella solo pensaba cómo había conseguido terminar con una mujer tan increíblemente rica. Y hasta sentía que jamás podría competir contra alguien así. No tenía ninguna posibilidad frente a Sofía. Pobrecita la rubia. Cuando él le regaló aquellos pedazos de pizza, ella incluso pensó que quizá tenía alguna oportunidad con él. Pero ahora entendía que su rival estaba en otro nivel. Mirando a los dos juntos, intentando ocultar su tristeza, nuestro protagonista notó enseguida que ella se había puesto triste y hasta comenzó a preguntarse si de verdad iba a declararse en aquel momento. La escena cambia al día siguiente, directamente en el food truck de Jeo-kun. Sofía apareció diciendo que tenía muchísima hambre y él inmediatamente le ofreció una porción de pizza. La chica comentó que había probado pizzas de los restaurantes más exclusivos de Europa y como nunca le había gustado demasiado la pizza, dijo que seguramente la de él sería deliciosa. Pero claro, nuestro protagonista seguía desconfiando, pensando que ella intentaba manipularlo otra vez. Seguro quiere estafarme de nuevo. Bro ya vive en modo paranoia máxima. Como él no aceptaba su dinero, le puso un delantal y le dijo que tendría que pagar la pizza trabajando. Intentando conquistarlo, la chica comentó que era muy bonita, pero nada de eso funcionó. Él la puso a preparar masa para pizza, y cuando fue a revisar cómo iba, descubrió que estaba comiéndose los ingredientes. Entonces decidió enseñarle primero cómo se hacía correctamente, explicándole que lo primero era estirar la masa, pero cuando giró la cabeza, ella ya estaba comiéndose la masa cruda. Él colocó la masa sobre la mesa y comenzó a enseñarle cómo debía extenderla bien. Mientras él explicaba todo, ella sentía que estaba viviendo dentro de un dorama súper romántico. Entonces levantó la cabeza y preguntó, ¿y cuál es el siguiente paso? ¿Siguiente paso de qué, hija? Él solo estaba enseñándole a cocinar masa. Ya bájale a la imaginación, Sofía. Entonces empezó a girar la masa como si fuera un disco. En ese momento los ingredientes comenzaron a volar por todas partes y, después de ponerle el relleno, metieron la pizza al horno. La chica probó un pedazo, realmente le gustó una pizza. Hasta comentó que el sabor era espectacular. Mientras tanto, nuestro héroe seguía dudando de todo, convencido de que ella solo intentaba enamorarlo para robarle el food truck. Y cuando volteó a verla, ella estaba jugando con el queso derretido. Mírame, mírame, Dios mío, un cliente pidió una porción de pizza y él ya estaba listo para entregarla
cuando notó que era su amiga Park Yuri, aunque ahora llevaba el cabello corto. Ella se acercó intentando seducirlo con una sonrisa, y el pobre tipo no sabía ni cómo reaccionar, mientras Sofía preguntaba si acaso era la rubia del día anterior. Espera un momento. La verdad, sí se veía muy bonita con ese corte, y en ese instante empezó a nacer una rivalidad bastante peligrosa entre las dos. Comenten aquí abajo cuál prefieren ustedes, Sofía o Park Yuri. Mientras tanto, el pobre Junior solo intentaba evitar que ambas se destruyeran mutuamente. Algo tímida, Yuri preguntó si su nuevo peinado se veía raro. Él respondió que no, y le dijo que le quedaba muy bien y combinaba perfecto con ella. Y desde el fondo, Sofía preguntó si ella también se veía bonita ese día. Dios mío, qué chica tan insistente. Y Yuri se molestó diciendo que Sofía siempre arruinaba el ambiente. Ella también entró al food truck diciendo que ayudaría con el trabajo, y ahora el protagonista tenía dos chicas encima de él. Ay, hijo, tampoco pongas esa cara de sufrimiento. Si eso no es cara de alguien disfrutando la situación, entonces no sé qué es. Pero justo apareció la señorita Kim preguntando qué estaba haciendo la chica allí, y terminó llevándosela de inmediato. Park Yuri casi celebró la victoria, y nuestro héroe comentó que tendría muchísimo trabajo si de verdad quería ayudar. Incluso empezó a jugar con ella, pero eso terminó molestándola porque dijo que había gastado muchísimo dinero en su maquillaje. Oye, perdón, no lo hice a propósito. Pero ella soltó una risa y terminó empujándole la cabeza directo contra la mesa llena de harina. Y así nuestro héroe quedó completamente blanco, como si fuera un fantasma. Ven acá, deja que te limpie. Mientras ella intentaba quitarle la harina, el corazón de la chica empezó a latir cada vez más rápido. Entonces aprovechó para preguntarle qué tipo de chica le gustaba. Y cuando él abrió los ojos, ¿mi tipo ideal? La verdad nunca me puse a pensarlo. Entonces comenzó a imaginar cómo sería la mujer que le atraía. No debía tener el cabello demasiado largo, además, tampoco prefería la piel demasiado pálida. Y otra cosa importante, era que esa mujer no fuera alguien con demasiado dinero ni influencias. Le gustaban las chicas que conseguían todo gracias a su propio esfuerzo. Literalmente describió todo lo contrario a Sofía. Entonces Park Yuri terminó golpeándole la cara con la toalla. Sin darse cuenta, había descrito exactamente a Park Yuri. Cabello corto y claro, piel bronceada y una chica trabajadora. En ese instante ella entendió perfectamente que hablaba de ella, y casi explota de emoción. ¿Será que él también siente algo por mí? Ella pensó que finalmente había llegado el momento perfecto para declararse. Pero justo entonces alguien apareció a su lado. Nuestro protagonista retiró la toalla de su rostro, y notó que había un sujeto amenazando a su amiga. El tipo decía que llevaba tiempo siguiéndola, y empezó a susurrarle amenazas al oído. Oye, ¿y tú quién eres? El sujeto parecía un yakuza sacado directo de una película, y seguía intimidando a Park Yuri. Entonces él afirmó que era el novio de la chica, y hasta comentó que se veía mucho más bonita con ese nuevo corte de cabello. Conteniendo las lágrimas, ella dijo que ya habían terminado, pero el tipo seguía presionándola diciendo que esa decisión no le correspondía a ella, y que si intentaba dejarlo, la haría pedazos. Con lágrimas en los ojos, la pobre chica le pidió que dejara de hacer eso, y fue justo ahí cuando se dio cuenta de que Junior estaba allí para ayudarla. Nuestro héroe agarró con fuerza la oreja de aquel desgraciado sinvergüenza, y el sujeto comenzó a gritar como si fuera una niña pequeña. Pero nuestro protagonista no se quedó ahí, no señor. Se aseguró de humillar al tipo, y terminó lanzándolo lejos. ¿Qué tal si te calmas un poco, cabello largo? Intentando no llorar, el tipo preguntó quién se creía ese cocinero para meterse en su relación. ¿Quién soy yo? Él miró de reojo, y vio que Park Yuri estaba llorando muchísimo. Entonces abrazó a su amiga y dijo que ahora, él era el novio actual de ella. La pobre se quedó completamente confundida, y el sujeto preguntó por qué Park Yuri estaba saliendo con un don nadie. Ya basta, amigo, lárgate de aquí. Si no desapareces en 3 segundos, la gente alrededor empezó a grabar y sacar fotos mientras todos comentaban que el tipo estaba acosando a la chica, así que terminó marchándose. Aunque antes gritó bien fuerte que ella se arrepentiría de esto, y el tono de su voz daba bastante miedo. Pero Junior le dijo a la chica que no se preocupara, porque él la protegería. Y fue justo en ese momento cuando ella lo abrazó por detrás para agradecerle todo. Incluso le pidió perdón, pero él respondió que no necesitaba disculparse. Secándole las lágrimas, le dijo que no debía llorar, porque su maquillaje era caro, y terminaría arruinándose. En ese instante ella lo abrazó todavía más fuerte, y pensó que era imposible no enamorarse de alguien tan amable como él. Pero justo entonces aparecieron sus amigas preguntando por qué estaba abrazada con ese hombre, y cuando ella miró hacia adelante, notó lo cerca que estaba de Junior, así que pegó un grito y le soltó un rodillazo directo en la cara. El pobre tipo no gana una sola, de verdad, y enseguida se agachó para disculparse, diciendo que reaccionó por el susto. Luego levantó la cabeza y pidió a sus amigas que esperaran un momento. Sus amigas explicaron que el puesto del festival había quedado completamente destruido. Entonces ella salió corriendo junto a nuestro héroe para ver qué había ocurrido. Una de las chicas comentó que alguien había arruinado todos los ingredientes, y ambos entendieron enseguida que había sido el exnovio de Yuri. Por eso Park Yuri empezó a sentirse culpable, pensando que todo había ocurrido por su culpa. Disculpándose, entonces nuestro héroe entró al área de cocina, revisó algunos ingredientes y comentó que aún podían preparar varios platos deliciosos. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Las otras chicas preguntaban si realmente se podían cocinar cosas buenas con tan pocos ingredientes sobrantes. Él se colocó rápidamente su gorro de cocina y les dijo que dejaran todo en sus manos. Les voy a demostrar que todavía se puede hacer comida increíble. Y llegada la noche, el puesto de diseño de moda terminó convirtiéndose en todo un éxito. Su departamento era el más lleno de todo el festival. Entonces la chica se acercó a Junior diciendo que realmente era increíble. Incluso le preguntó si acaso había usado magia o algo parecido. El tipo respondió que no, diciendo que simplemente había utilizado sus habilidades culinarias. Era tan bueno cocinando que ni siquiera necesitaba demasiados ingredientes. Con muy poco logró preparar muchísimos platos. Y con solo
solo mirar aquella comida, Park Yuri ya empezaba a salivar. Uno de los clientes preguntó si la comida ya estaba lista, y ella respondió que sí mientras salía corriendo para entregarla. Y nuestro protagonista se quedó pensando que realmente ella se veía muy bonita. Pero no puedo distraerme pensando en eso. Primero tengo que concentrarme en pagar mi deuda. A la Park Yuri era tan hermosa que llamaba la atención de todos los clientes del lugar, y nuestro protagonista no podía apartar la mirada de ella. Mientras algunas personas elogiaban lo deliciosa que estaba la comida, alguien apareció al fondo del sitio. Junior le dijo a la chica que iría un momento al baño, y luego se alejó de allí. Era el exnovio de la muchacha, y se había metido dentro del puesto sin permiso. Al ver que su ex estaba sonriendo y pasando un buen rato, decidió arruinarle toda la felicidad. Tomó algo y comenzó a echarlo sobre la comida. Y justo cuando Junior regresó, atrapó al tipo en plena acción. El loco intentó escapar, y nuestro héroe fue directo a revisar la olla que estaba al fuego, descubriendo que el sujeto sí había arrojado algo dentro. Cuando trató de perseguir a ese tipo de cabello largo, ya era demasiado tarde. El sujeto ya se había esfumado. Park regresó preguntando qué había pasado, y él le explicó que su ex había contaminado la comida con algo extraño. Ella se preocupó enseguida pensando que quizás se trataba de veneno, pero el tipo era tan inútil que dejó el frasco tirado ahí mismo. Entonces Deok-kun revisó el recipiente y notó que solo era chile en polvo. ¡Dios mío! Ese tipo ni para vengarse sirve bien. Ahora toda la comida había quedado exageradamente picante. Park preguntó si no sería mejor tirar todo y cocinar otra vez, pero nuestro héroe respondió que no hacía falta, y además dijo que jamás se debía desperdiciar comida. El desquiciado estaba tranquilamente tomando cerveza y celebrando, convencido de que su plan había salido perfecto. En su cabeza, la gente comenzaría a insultar el puesto de diseño de moda, pero la realidad era totalmente distinta. Las personas estaban felicitando el sabor, así que él fue hasta allá para averiguar qué ocurría. Descubrió que se había convertido en una especie de reto de comida extremadamente picante, y creyó que todos terminarían odiándolo. Incluso Park Yuri le preguntó a Junior, pero el protagonista le pidió que esperara unos segundos. El pelilargo ya celebraba antes de tiempo, mientras nuestro héroe seguía completamente seguro de que a todos les gustaría. Y cuando pasaron unos momentos, así que además de vender la comida, también comenzaron a vender muchísimas bebidas, y el sujeto de cabello largo entendió que su plan había fracasado miserablemente. El departamento de diseño de moda iba a vender muchísimo más en el festival. ¿Ves? Todo salió bien. Con una sonrisa, él le dijo a la chica que confiara en él porque todo estaría bajo control. Ella ya estaba sudando del nerviosismo y comenzó a celebrar diciendo que él parecía un mago. Entonces el grandulón explicó cuál había sido su estrategia. Comentó que decidió llevar el sabor al extremo. Adaptó toda la receta para convertirla intencionalmente en un plato ultra picante. Ella decidió probar un poco y sintió como si la boca le estuviera ardiendo en llamas. Hasta bromeó diciendo que necesitaban llamar a los bomberos. Pero el sabor era tan intenso que resultaba adictivo. Simplemente no podía dejar de comer. Y exactamente lo mismo comenzó a pasarle a todo el mundo. Nuestro protagonista estaba feliz porque había podido ayudar a su amiga y, por otro lado, con curiosidad, Deok preguntó qué había ocurrido con ese sujeto. Y ella explicó que al principio él no era un idiota, sino todo lo contrario. Fue la primera persona que se acercó a ella cuando entró a la universidad. Pero después de que ella empezó a hacer más amistades, ni siquiera le permitía hacer trabajos con sus compañeras de clase. Y debido a esa actitud enfermiza, ella decidió terminar la relación. Pero como era de esperarse, luego ella contó que desde ese momento, él comenzó a perseguirla constantemente. Incluso rompió a llorar, pobrecita, pero nuestro héroe le dijo que no se tocara los ojos y le iba a arder muchísimo. Entonces fue hasta ella para secarle las lágrimas. Solo que sus manos también estaban llenas de chile, gente. Y por eso la chica empezó a llorar y gritar todavía más fuerte. Pobrecita. Las personas que observaban la escena comenzaron a comentar que ambos hacían una pareja muy linda, y el exnovio, que seguía por ahí cerca, empezó a decir que ellos ni siquiera eran novios de verdad. Pero las demás chicas ya estaban apoyando el ship, diciendo que los dos se veían adorables juntos. Ella abrazó a nuestro protagonista y comentó que estaba muy nerviosa, además de disculparse. Él tomó un vaso, sirvió una bebida, entonces todos comenzaron a beber, y Junior terminó haciéndose aún más popular, con todo el mundo llamándolo por su nombre. Y obviamente él estaba encantado, porque aquello era una oportunidad perfecta para ganar más dinero. Después de eso, las chicas propusieron un juego y él aceptó participar. Debían sacar palitos, el propio grandulón, y así todas las chicas se pusieron nerviosas esperando descubrir quién obtendría el beso del cocinero. Park estaba súper tensa, porque quería sacar un número alto para poder besarlo. Pero la suerte no estuvo de su lado, gente, porque le tocó el número 2. En ese instante, alguien pasó frente a ella, y quien apareció para besar a nuestro protagonista fue nada menos que Sofía. La pobre rubia tuvo que quedarse mirando toda la escena, y el chico enseguida se molestó preguntando qué demonios estaba haciendo ella allí. Encima, que era más alto que el 2 de la rubia. Las universitarias comenzaron a preguntarse quién era esa chica, y una de las amigas incluso le dijo a Yuri que no se preocupara porque todo era solo un juego. Nuestro protagonista seguía sospechando que Sofía todavía quería engañarlo de alguna manera, así que no dejaba de decirle que se alejara. Y mientras acomodaba su gorra, ella comentó que si revelaba su identidad, él se volvería súper famoso. ¿Qué pasa? ¿Tienes 12 años para armar tanto escándalo por un simple beso? Pero ella respondió diciendo que podía ofrecerle mucho más que solo un beso. Y el tipo casi escupe toda el agua. Este desgraciado. Un poco avergonzado, él preguntó si hablaba en serio, y la chica se abrazó a él diciendo que ese había sido su primer beso, aunque estaba dispuesta a darle algo todavía mejor. Después de eso, y la pobre Park Yuri quedó completamente apartada. Para olvidar la tristeza, comenzó a beber. Mientras tanto, la ricachona consiguió convencer al muchacho para salir con ella. Pero en ese momento Park Yuri llamó a Sofía. La niña rica pensó que aquello era una
provocación, y enseguida le dijo a la rubia que peleaba bastante bien, poniéndose incluso en posición de combate. En realidad, porque quería hablar de algo importante. Entonces la presumida preguntó, ¿y tú qué quieres, enana? En ese momento sacó su celular, y el brillo fue tan fuerte que casi dejó ciega a la chica. Entonces reveló que tenía muchísimas fotos de Junior. Al tomar el teléfono, el corazón de Sofía comenzó a latir rapidísimo, y mientras casi sufría una hemorragia nasal, preguntó cuánto quería la rubia por aquellas fotos. Ella ofreció 1.000 millones de WS, y la rubia realmente empezó a sentirse tentada, y para subir todavía más la apuesta, ofreció 1.000 millones por cada fotografía. Poniendo cara de inocente, Sofía preguntó si aceptaría el trato. Yuri calculó que tenía más o menos unas 100 fotos, así que aquello equivalía a una fortuna absurda, pero terminó dándose una bofetada a sí misma diciendo que no podía aceptar dinero así. En vez de quedarse con el dinero, quería pedirle un favor. ¿Un favor? ¿Eso es lo que quieres? Sí, exactamente eso. Y entonces Park Yuri decidió mostrarle algo. Era justamente un vestido diseñado por ella misma. Como Sofía era extremadamente famosa, quería que usara ese vestido en el desfile. Mientras tanto, y se preguntaba de qué estarían hablando esas dos chicas. De vuelta en la universidad, Park Yuri explicó que estudiaba diseño de moda y que deseaba que su proyecto fuera reconocido. Pero Sofía rechazó la propuesta y además comentó que si hacía eso estaría ayudando a Park Yuri. Y si ella se volvía famosa como diseñadora, tal vez terminaría conquistando el corazón de Deok. Acomodándose el cabello, le dijo a la chica que la competencia entre ambas debía ser justa, y luego la llevó frente a un espejo diciéndole que ella misma era hermosa. La escena cambia al día del desfile. El presentador llama a la estudiante Park Yuri. Ella estaba tan nerviosa que veía todo borroso. La pobre estaba llena de inseguridad, pensando que quizá no era lo bastante buena para presentar su propio trabajo. En ese momento apareció su exnovio. La chica se puso nerviosa enseguida, creyendo que ese sujeto iba a arruinarlo todo. Él se acercó a amenazarla y le dijo que pagaría muy caro por lo que le había hecho. Después de eso, el tipo se marchó, pero solo consiguió empeorar todavía más la inseguridad de ella. El presentador volvió a llamarla, y así la joven comenzó a caminar lentamente. Sentía como si todas las personas estuvieran observándola con mirada de juicio. Park incluso intentó contener el llanto, pero entonces escuchó a alguien gritando desde el público que ella sí podía lograrlo. Reconoció aquella voz enseguida, y quienes estaban ahí eran justamente Junior y Sofía, sosteniendo carteles donde decían que ella era increíble. Al ver eso, ella recuperó la confianza y se sintió mucho más motivada, y así logró desfilar. La chica era realmente hermosa, y el vestido le quedaba perfecto. Entonces empezó a recordar muchos momentos que pasó junto a Junior, y también pensó en aquel regalo que nunca consiguió entregarle. Con una sonrisa, se dijo a sí misma que haría cualquier cosa para conquistar el corazón de Deok. Incluso comentó que todo lo que había logrado era gracias a la ayuda de él. Entonces se quitó los zapatos y salió corriendo, dejando a todos completamente confundidos. Y hasta dijo que si conseguía declararse a Junior, también comentó que no importaba cuántas veces él la llamara, ella siempre acudiría a su lado. Eso era porque el amor que sentía por él era enorme. Por eso estaba decidida a seguir persiguiéndolo siempre. El desfile de la chica fue tan impresionante que todos le dieron la puntuación máxima, sobre todo después de aquel salto dramático. Así que salió corriendo para declararse. Ya estaba a punto de llegar al lugar donde estaba Deok. Él era su príncipe azul, la persona que más amaba en el mundo, pero entonces terminó chocando con alguien. Y como era de esperarse, terminó topándose con Sofía, quien le preguntó directamente si acaso le gustaba a ella. Mirando a todos lados, Yuri preguntó dónde estaba Junior, y Sofía respondió preguntando si ella sentía algo por Deok. Entonces Sofía giró para mostrar que él seguía trabajando en el food truck, solo que cuando ambas miraron hacia el lugar, el camión ya se había ido hacía rato. Las dos comenzaron a gritar desesperadas preguntando dónde se encontraba. Nuestro grandulón simplemente había escapado de allí. Le había prometido al viejo señor Deok que cuidaría ese food truck como si fuera el tesoro más importante de su vida. Su comida era tan buena que ya se había convertido en una de las más famosas de todo el país. Por eso ahora planeaba ir a una provincia mucho más poblada, todo con el objetivo de ganar más dinero. Cuando llegó al lugar, la gente parecía reconocerlo de inmediato, y varios ancianos comenzaron a preguntarle si tenía cierta bebida específica. Él respondió que sí, y enseguida empezó a prepararlo. Después de destapar la botella, comenzó a lanzar la bebida por todas partes. Y claro, todo eso formaba parte del show. Este tipo ya parecía chef de feria con habilidades legendarias. Seguía rociando refresco hacia todos lados mientras decía que así ayudaba a refrescar el ambiente. Luego preparó un raspado para uno de los clientes. Los abuelitos quedaron impresionados con semejante técnica, y encima del postre todavía añadió un dulce de frijol. Ese era uno de los platillos típicos de aquella zona. Aunque se veía bonito, no sé si yo me atrevería a probarlo. Ya saben, comenten ustedes qué opinan. Los ancianos lo probaron y enseguida dijeron que estaba riquísimo, y nuestro protagonista hasta le pidió al señor que recomendara el food truck por toda la región. En ese momento apareció un niño diciendo que él también quería probar el dulce de frijol, pero el protagonista le explicó que los niños no podían comer eso porque llevaba ingredientes que no eran aptos para ellos. Cuando levantó la mirada, vio un enorme anuncio de Sofía, y aunque no quisiera admitirlo, la estaba extrañando un poco. La chica era tan absurdamente rica que hasta tenía una empresa de aviones. Entonces vemos que iba volando en un avión, lista para saltar en paracaídas. Y justo en ese instante, maldito momento en el que él dijo que la extrañaba. Pensó que sería imposible que ella lo encontrara en un sitio así, pero la chica ya estaba llegando. En ese momento escuchó un grito llamándolo Deok. Miró hacia todos lados intentando encontrarla, pero ella apareció desde arriba y aterrizó directamente sobre él. ¿De dónde saliste, loca? Creo que ya se arrepintió de haber dicho que la extrañaba.
extrañaba. Como sabía que la chica siempre traía problemas, enseguida terminó envolviéndola con el paracaídas. Más tarde, Sofía vio aquel dulce de frijol y dijo que quería probarlo. Junior respondió que solo la dejaría comer si trabajaba un poco, pero la chica ya se había comido la mitad. Como el dulce tenía alcohol, ella comenzó a marearse. Con las mejillas totalmente rojas, preguntó, ¿por qué me siento así? Y mientras sentía el cuerpo ardiendo, terminó abrazando a Junior. Poco después, la chica resbaló y le mostró la mano lastimada al protagonista, diciendo que se había caído y herido. Así que ambos terminaron yendo a una farmacia. Él compró unas vendas para curarla. Toda avergonzada, ella se disculpó por haber arruinado su trabajo. Sí, siempre apareces para meterme en problemas, ¿no? Parecía que lo hacía a propósito. Hasta daba la impresión de que quería hacerle perder clientes. Seguro que intentaba estafarlo igual que le pasó hace 3 años. Más tarde aquella noche, él regresó al hotel. Ella comentó que no tenía cartera y por eso no podía pagar una habitación. Pero el protagonista dijo que no importaba y que podían dormir juntos. Nuestro grandulón estaba bañándose mientras ella caminaba nerviosa de un lado a otro pensando que por fin él se había enamorado de ella. Hasta creyó que aquel beso había funcionado. Mientras imaginaba cosas bastante subidas de tono, saltó emocionada sobre la cama. Incluso comentó que quizá todavía no estaba preparada para algo así porque nunca había tenido experiencia. En ese instante apareció nuestro héroe diciendo que ella debía limpiarse primero. Así que la chica comenzó a cepillarse los dientes mientras se sentía un poco decepcionada porque pensaba que iba a pasar otra clase de cosa. Sí, gente, esta chica trae demasiadas ideas en la cabeza. Mientras se cepillaba, toda tímida comentó que él era demasiado guapo, pero como el ambiente se volvió demasiado vergonzoso para ella, mientras el grandote se secaba el cabello, ella dijo que le dolía mucho la mano. El pobre tipo se puso rojo diciendo que ella estaba demasiado loca, pero aún así se acercó y dijo que la ayudaría. Ni la propia chica esperaba semejante desarrollo, y ustedes tampoco. Cuando les dije que este protagonista no era ningún santo, hablaba muy en serio. Mientras tanto, la señorita Kim seguía investigando la zona para descubrir dónde estaba su señorita. Ella estaba rastreando las señales GPS que había escondido en la ropa de Sofía, y como el GPS también tenía micrófono, por eso la morena saltó inmediatamente del avión diciendo que jamás permitiría algo así. No sé ustedes, pero esta mujer ya me está desesperando. Siempre aparece justo para arruinar el momento. Completamente furiosa, comenzó a decir que ese hombre era un desgraciado. Después de investigar el historial de Junior, descubrieron que en realidad no se llamaba Deok, y además tenía una deuda cercana a los 200 millones. En otras palabras, según la teoría de Kim, él se había acercado a Sofía únicamente para pagar sus deudas. Al menos eso era lo que la secretaria creía. Ella estaba convencida de que ese hombre era un villano manipulando la inocencia de Sofía. Por eso necesitaba llegar cuanto antes a aquel edificio y evitar que la chica siguiera enamorándose de él. Consiguió entrar por la ventana y al llegar dijo que iba a acabar con todo. Se quitó el traje de paracaidista y juró que encontraría a ese sujeto costara lo que costara. Cuando se acercó al baño, empezó a escuchar algunos ruidos, así que abrió la puerta de golpe. Él había acomodado a la chica en una posición súper cómoda mientras masajeaba suavemente su cabeza, todo para limpiar perfectamente el cuero cabelludo. Pero aquello era tan relajante que Sofía empezó a decir que era mejor que los masajes de los mejores especialistas del mundo. Al ver aquella escena, la señorita Kim se puso completamente roja de la vergüenza. En ese instante, nuestro grandulón abrió la ducha y terminó quitándole toda la espuma del cabello. Después empezó a secarle el pelo a la chica, dejando a la señorita Kim furiosa. Ella incluso salió corriendo preguntando si Sofía estaba bien, y la chica gritó diciendo que se encontraba perfectamente. También explicó que tenía la mano lastimada, así que había necesitado ayuda. En ese momento, nuestro héroe tomó la mano de Sofía diciendo que debían cambiarle las vendas. Estaba sujetando aquella pequeña mano con mucho cuidado, y claro, ella sentía que aquello era súper romántico. Pero la señorita Kim se metió entre ambos diciendo que nuestro protagonista era un interesado sinvergüenza. Un momento, ¿ella rompió la ventana? Él enseguida dijo que la secretaria tendría que pagar los daños por destruir el vidrio, y la mujer respondió que daría una compensación. Incluso él preguntó por qué no encerraban a Sofía en una caja fuerte de una vez, ya que parecía no tener libertad para hacer nada. Pero la morena respondió que solamente había tardado 3 minutos. 3 minutos fue el tiempo que tardaron en morir los secuestradores que intentaron llevársela en el pasado. Y mientras decía eso, tranquila señora película de acción, yo no soy ningún secuestrador. Y según ella, de repente varias miras láser de francotiradores comenzaron a apuntar al chico, mientras Sofía no entendía qué estaba ocurriendo. Kim se acercó a la joven y le dijo que no se preocupara, porque la tía Kim ya había solucionado todo, y luego la abrazó asegurando que no dejaría que ese sujeto sacara ventaja de ella. Más tarde, era de esos lugares donde cada persona cocina su propia comida. Nuestro héroe preparó varios platos deliciosos, pero la chica tenía problemas para comer debido a la mano herida. La señorita Kim se levantó y empezó a mirar feo al muchacho. Como Sofía tenía la mano lastimada, él terminó ofreciéndole comida directamente en la boca. ¿Qué? ¿Me va a dar de comer? Pero ella ni lo pensó 2 veces y se lo comió enseguida, descubriendo que aquella carne estaba increíblemente deliciosa. El tipo realmente era un chef de otro nivel. Ella nunca disfrutaba realmente la comida, pero todo lo que preparaba Deok era espectacular. Hasta llegó a pensar que tal vez él era una especie de dios culinario. Después, la chica preguntó qué deberían hacer ahora, y él abrazó a Sofía diciendo que todavía no habían terminado de comer. Pero ella tomó una hoja de lechuga con tomate diciendo que también quería darle comida en la boca. Tranquila ahí, muchacha. Si vas a darle de comer, mínimo ponle carne. Con una expresión triste, ella comentó que sabía perfectamente que siempre terminaba molestándolo en el trabajo, aunque nunca había sido su intención. Incluso le preguntó por qué, después de todo eso, él seguía tratando
tratándola tan bien. Y él respondió que quería proteger algo muy valioso para él. Espera, me está diciendo que soy importante para él. Y claro, eso hizo que se enamorara todavía más. Pero el tipo ya estaba sospechando cosas raras. Él la veía como si fuera una mujer peligrosa. Le había dado comida en la boca e incluso le había lavado el cabello. No le importaba que lo trataran como si fuera un juguete. Lo único que realmente quería era proteger su food truck. Incluso la miró con seriedad diciendo que no dejaría que lo engañaran otra vez. Pero como ella creyó que eso había sido una confesión romántica, enseguida le propuso matrimonio, y el pobre tipo quedó totalmente tenso. Seguía preguntándose por qué una multimillonaria querría robarle el food truck. En ese momento escucharon un fuerte rugido de estómago, y resultó ser el de la señorita Kim. Ella explicó que tenía muchísima hambre. Entonces el grandulón también le ofreció algo de comida. Ella se sentó a su lado mientras pensaba para sí misma que lograría hacer que ese chico se enamorara de ella. Hasta se acercó preguntando si él también iba a darle comida en la boca. La misión era hacerlo enamorarse, no enamorarse ella misma. La escena cambia al día siguiente. Él había ido a un evento donde se reunían varios food trucks. El tipo ya era bastante famoso, tanto así que un canal local de televisión fue a entrevistarlo. Se había difundido el rumor de que estaba desafiando a una chef de 3 estrellas llamada María, y según las condiciones del reto, si él perdía, tendría que entregar su food truck, y además jamás podría volver a cocinar. Sofía quedó impactada al escuchar aquello. ¿Qué clase de desafío es este? Nadie me contó nada. Entonces apareció María. Ella estaba hablando con la presidenta de la empresa HS, la madre de Sofía. Todo había sido planeado para hacer que el muchacho perdiera el desafío y nunca más volviera a cocinar. Y el pobre, que no sabía nada, estaba rodeado de reporteros por todos lados. Él ya sospechaba que todo esto formaba parte del plan de la madre de Sofía. María aseguró que ganaría fácilmente porque era una de las mejores chefs del mundo. La mujer apareció frente a las cámaras. Ella respondió que había sido retada por un simple cocinero de food truck y que jamás rechazaría un desafío así. El protagonista entendió inmediatamente que todo aquello era una trampa para obligarlo a rendirse y dejar de cocinar. Entonces se acercó decidido a ganar aquel enfrentamiento. La mujer se quedó mirándolo fijamente mientras se preguntaba por qué Sofía había decidido enamorarse de un tipo como él. Tal vez era porque la comida de ese chico era demasiado deliciosa, y por eso Sofía terminó enamorada. Aquella mujer recordó cuando Sofía visitó su restaurante y dijo que su comida no tenía alma. La chica admitió que estaba rica, pero que ella quería probar comida de verdad. Al escuchar eso, nuestro grandulón le pregunta si la presidenta de la empresa HS fue quien la mandó a participar en ese reto, pero la mujer se le acerca de golpe, lo agarra, asegurando que jamás perdería contra un simple cocinero callejero. Encima sigue insultándolo, tratándolo como si fuera un chef de cuarta. Cuando pasa junto a Sofía, le dice que observe bien lo que significa una verdadera cocinera. Ella iba a demostrar que su comida sí tenía alma y que era la mejor chef de todas. Sofía entendió al instante que su madre estaba detrás de todo aquello. Entonces se acerca a Deok, le pregunta si se encuentra bien e incluso le pide disculpas. Pero nuestro héroe responde que no piensa dejar que nadie se burle de su food truck. Al escuchar esas palabras, ella se enamora todavía más. Él estaba decidido a ganar aquella competencia, y el ingrediente principal del concurso serían las papas. Dentro del camión, pero nuestro protagonista seguía confiando plenamente en su victoria. Solo necesitaban idear un menú perfecto usando papas, así que agarran unas cajas vacías y se dirigen al mercado para comprar los ingredientes. Pero al llegar, descubren que ya no quedaba ni una sola papa. No importaba a qué tienda fueran, todas estaban agotadas. Ya empezaban a desesperarse bastante. Un anciano les comenta que el día anterior alguien compró todas las papas disponibles. ¿Qué? ¿Cómo que no queda ningún tipo de papa? El viejo responde que no, y añade que aquel comprador pagó el doble del precio habitual. Así fue como él entendió que todo había sido una trampa. La empresa de la madre de Sofía había comprado todas las papas de la ciudad. El tipo incluso empezó a sospechar que Sofía también estaba involucrada en el plan. Muy emocionada, ella aparece diciendo que logró encontrar una papa. Él le explica que papas normales son fáciles de conseguir, pero necesitaban unas de mejor calidad para preparar un plato realmente delicioso. En ese momento, un niño comenta que en su casa tienen muchísimas papas. El pequeño explica que vive en una granja donde cultivan ese alimento, y cuando llegan allí, descubren que las papas seguían enterradas. Como la competencia sería al día siguiente, ya estaba anocheciendo, y aún así seguían trabajando sin parar. El chico ya estaba agotado, mientras ella sonreía feliz diciendo que ya habían recolectado más de 100, y él se queda pensando que incluso vestida así, ella sigue viéndose hermosa, aunque la chica era bastante torpe, y termina cayéndose al suelo. Él le extiende la mano para ayudarla a levantarse, y ella, obviamente feliz, se lanza a abrazarlo diciendo que él se ve adorable cuando se preocupa por ella. El niñito aparece avisando que ya era hora de comer, y que habían preparado unas tortitas de papa para ambos. Nuestro héroe prueba la comida y descubre que las papas de esa granja eran increíblemente sabrosas, pensando que con ingredientes así realmente podrían ganar la competencia. Aunque todavía dudaba un poco de Sofía, creyendo que quizá intentaba arruinarlo, aún así decide confiar en ella, y ambos terminan brindando juntos. Entonces nota que la bebida tenía alcohol, pero ya era demasiado tarde. La chica tenía 2 botellas en las manos, y poco a poco empieza a sentir sueño hasta desmayarse. Era como si estuviera soñando con Deok, y todos los momentos felices que habían vivido juntos regresaran a su mente. Ella tenía muy poca resistencia al alcohol, pero entonces el sueño se convierte en una pesadilla cuando imagina que él podría perder el desafío. Y todo eso ocurría por culpa de su madre, que era extremadamente manipuladora. La chica no entendía la razón, pero su madre quería destruirlo a toda costa. Así que ella despierta en medio de la noche y se sube encima del chico. Él le pregunta si está bien, pero ella no consigue contener el llanto. Le pedía perdón, él pregunta por qué mientras las lágrimas caían sobre su rostro. Entonces ella se acerca y comienza a besar al grandulón. Sí, muchachos,
este protagonista por fin está ganando una. Bro salió del modo sufrimiento. La escena vuelve a ese atardecer cuando ella se había desmayado. Él cargó a la chica en brazos mientras comentaba que ella era demasiado débil para beber alcohol. Miraba aquel rostro inocente y pensaba que era imposible que ella quisiera hacerle daño. Por eso había decidido confiar en ella. La acomodó en la parte trasera del camión. Mientras dormía, ella seguía disculpándose con Deok. Él se pregunta qué clase de pesadilla estaría teniendo. En medio del sueño, ella le dice que no vaya. Entonces el muchacho entiende que estaba soñando con la competencia del día siguiente. Lo único que quería hacer era tomar su mano y darle tranquilidad. Pero su mente estaba dividida entre enamorarse de Sofía o desconfiar de ella, pensando que quizá quería quedarse con su food truck. Esa noche terminaron llegando a la granja de aquel anciano. Él quería llamar a la gerente Kim para que fuera a recoger a Sofía, pero por culpa de la lluvia la señal del celular era pésima y no lograba comunicarse. Por eso termina cargando a la chica y llevándola hasta una habitación. El niñito aparece diciendo que tenía una almohada extra, pero él le responde al pequeño que no se preocupe, porque apenas dejara de llover alguien vendría a buscar a Sofía. Por eso terminó dejando a la chica durmiendo allí mientras intentaba contactar a la señorita Kim. Pero la lluvia no se detuvo, gente. Llovió durante toda la noche y parecía que el fantasmita estaba haciendo fuerza para que jamás parara. Y para aumentar todavía más el romance entre esos dos, el fantasmita hasta dirigió un rayo hacia un poste. Qué conveniente, ¿no? Nuestro héroe estaba durmiendo al lado de la chica y en ese momento ella se levantó todavía medio dormida. Él se preguntaba qué demonios estaba intentando hacer ahora. Y justo entonces ella comenzó a llamar a Deok. La chica empezó a llorar pidiendo perdón y fue ahí cuando ocurrió toda esa escena que acabamos de ver. Ella se disculpaba porque sentía que todas las desgracias en la vida de él eran culpa suya y, entre lágrimas, así la chica termina dándole un tremendo beso a nuestro héroe. La escena cambia a la mañana siguiente y ella había pasado toda la noche encima de él. Cuando despierta, le pregunta a Deok si logró descansar bien. El tipo responde que no, porque ella prácticamente lo aplastó toda la noche. Después de eso, ella va al baño y empieza a cepillarse los dientes. La gran batalla estaba a punto de comenzar y nuestro protagonista acababa de llegar al lugar. Él iba a apostar toda su vida en aquella competencia. El presentador comenta que la chef ejecutiva tenía fama mundial y que en apenas 2 horas los jueces decidirían quién era el mejor cocinero, mientras Sofía observaba todo súper nerviosa. Cuando dan la señal de inicio, ambos comienzan a preparar sus platos. Él sabía que no podía derrotarla usando recetas comunes como las de siempre. Por eso decidió crear un bocadillo extremadamente delicioso con relleno de papa. Primero selló el pan y luego añadió un poco de sal. Y como la papa debía ser el ingrediente principal, preparó una receta secreta especial. El tipo estaba utilizando los mejores ingredientes que tenía disponibles. Y además debía cocinar rápido, porque solo contaba con 2 horas. El ingrediente secreto que usaría era miel. Miel de acacia calentada suavemente junto con mantequilla y un poco de agua. Así termina tocando la campana, ya que su pan con papa y huevo estaba listo. Uno de los jueces comenta que aquello se veía delicioso e incluso invitan a Sofía a participar de la degustación. Ella le da un mordisco al bocadillo y frente a las cámaras el juez empieza a decir que realmente era una comida bastante interesante. Además de jugoso, también tenía muchísimo sabor. Sofía también prueba otro pedazo del bocadillo. Ella comenta que era rico, aunque parecía elegante solo por fuera. Entonces mira a nuestro héroe y nota que él estaba bastante tenso. Poco después, y daba la impresión de ser muchísimo más refinado que el sándwich de nuestro protagonista. El jurado empieza a decir que jamás había visto un platillo tan hermoso, y cuando lo prueba, asegura que es lo más delicioso que ha comido en toda su vida. Luego continúa llenándola de elogios, diciendo que no merece un 10. El sabor era tan intenso que parecía transportarlo a las nubes. La gran mayoría del público presente comienza a apoyar a María, y enormes filas empiezan a formarse para probar su comida. Sofía también termina probando un poco, y María le pregunta si por fin admitirá que su cocina sí tiene alma. Ella había probado ambos platos, responde que está decepcionada, porque la comida de María ni siquiera parecía comida real. Y claro, eso deja a la rubia completamente furiosa. Las personas que estaban comiendo el bocadillo empiezan a decir que casi ni sabía a papa, y que el sabor resultaba decepcionante. Y obviamente Junior escucha todos esos comentarios. A la mayoría no le gustó su comida, y Sofía se acerca preguntándole si deberían simplemente huir. Él estaba sujetando con fuerza su utensilio de cocina, y apenas escucha la palabra huir, se enfurece. Pero ella termina arrebatándole la herramienta de la mano, y sujetándolo con firmeza por la camisa, porque poner esa cara triste no solucionará absolutamente nada. Y así terminamos esta obra. Si quieren continuación, comenten abajo. Cocinero con suerte, ¿eh? Ya vieron que este protagonista sí es de respeto, gente. Y muchísimas gracias si llegaron hasta el final del video. Dejen su like, voy a dejar recomendados 2 videos aquí en el canal que estoy seguro de que les van a gustar. Y bueno, eso sería todo. Gracias por acompañar.